¡Hey! ¿Qué pasa, panda? Bienvenidos a Rentroom. Estamos en Digital Combat Simulator con un F14A Early y vamos a hablar del RWR, del ALR45, que cuenta también. Bueno, es el mismo sistema realmente. La cuestión, que no hay tutoriales en internet de esto, en YouTube, en Google, en ningún lado. Está en el manual, un detalle en el manual, pero un poco mierdolo, ¿vale? El manual te lo explica, pero hay algo muy importante que no te explica y que lamentablemente no creo que yo te lo pueda hacer hoy. Bueno, lo primero de todo, estamos en cabina del piloto. Aquí es donde el piloto, luego os lo enseñaré, tiene las lucitas, pues de si va a tener un triple A, un SAM, un avión, ¿no? Que le está interceptando, lo que sea. Vale, pero aquí abajo entre las piernas, si le quito al piloto y el stick, aquí podemos nosotros, este botón de aquí, ¿vale? Este de aquí, le podemos poner en modo pues ver el radar, o abajo, que sería ver lo que nos ponga el río, si es el RLR o la navegación, ¿vale? O sea, realmente el piloto no tiene mucho más que hacer. Ya estaría, ¿vale? Si nos vamos donde el río, y el río pues va a tener su panel de ver qué SAM es, si le está siguiendo o no, aquí, ¿vale? Aquí es donde va a ver si es un SA2, un SA3. Bueno, lo veremos viendo, ¿ves? Aquí pone SAM, SA2, SA3, SA2, SA6, SA8. Bueno, REC, IFF, pues lo veremos viendo un poquito con lo que tengamos. Aquí tenemos nuestro RWR, pero ojo, cuidado que podemos poner en modo navegación, ¿vale? Este modo navegación no va a estar permanentemente seleccionado, ¿vale? Aquí veis que pone algo de LCM. Bueno, eso de LCM no sé por qué, porque realmente es el RWR, pero bueno, el override, pues es cuando la pantalla en modo navegación, cuando se va a poner el RWR automáticamente en la pantallita, ¿vale? Si yo cojo y este botón lo tengo como lo tengo puesto en MLAI, pues va a ponerse en modo MLRAI, o sea, en el RWR se va a activar cuando o tenga un lanzamiento de misil o cuando tenga un interceptador aéreo, un radar de avión, básicamente, ¿vale? Eso es lo que significa AI. Lo puedo tener apagado, con lo cual en modo navegación nunca se va a quitar. Si lo pongo en medio, pues cuando tenga un avión se va a quitar y me va a aparecer el RR. O si lo pongo solo en lanzamiento de misil, pues solo se pondrá cuando haya lanzamiento de misil, ¿vale? Ojo, cuidado que no siempre que no funciona muy bien, pero bueno. Y la correlación está, esto del jammer, que no sé muy bien para qué sirve, y vuelve siempre al ML. Ya hablaremos de eso en otro vídeo. Bueno, la cuestión, vamos con el RWR. Primero, tenemos unos tests que podemos hacer, que están en esta parte de aquí abajo, ¿vale? Esta parte de aquí abajo están los tests, estos tres botoncitos. Le damos con clic izquierdo, y bueno, evidentemente tengo que poner el modo en RWR, porque si no, no estamos haciendo nada. Bueno, pues clic izquierdo, veis que se pone hacia abajo, y está haciendo el escaneo de SAM Low. Bueno, banda baja, el low, y nos pone pues los puntitos, ¿vale? El low, tipo SAM, y se nos activa la triple A, ¿vale? Suelto el botón, ya está. Con clic derecho, pues el botón se va para arriba y lo pone en mid, la banda media. Y interceptadores, triple A, no sé qué, y ahí veis los circulitos. Y el sonido típico de pip, ¿vale? Y luego nos vamos al otro botón, que solo nos deja hacer clic izquierdo, y es, bueno, poner SAM Height, que no es altura, no es altura, señores. O sea, no es SAM de alta altura, de media altura, de baja altura, no, no tiene nada que ver con eso. Son bandas, pero tampoco está muy claro cómo. Tendríamos que coger todos los SAMs, todos los radares y hacer una investigación muy larga para saber qué botón hace cada cosa, ¿no? Bueno, y con clic derecho, pues no hace nada. Y luego tenemos este otro botón de aquí, Missile Launch Test, que como bien dice, este es el sonido de Missile Launch. Recordarlo, que luego lo veremos más adelante, que no lo vamos a escuchar nunca. Vale, y luego tenemos el display de AAA, que esto ya es otra cosa. Vale, pues configuraciones. Aquí es donde se configura este botón, estos tres botones. Aquí es donde se apaga y se enciende. Aquí tenemos audios, que es básicamente el PUB, ese que hemos escuchado antes. Y esto de aquí también es una configuración, aunque sea momentaria, ¿vale? Desde los unknown. Bueno, entonces yo ya tengo que empezar haciendo cosas. Necesito poner aviones. Así que voy a poner activar aviones que no me van a atacar. Y bueno, pues de repente vais a ver que hay un montón de señales para todos lados. Y se escucha el pub, ¿vale? Pero es un pub que no... Y ahora escuchamos eso, ¿vale? Ese sonido que escuchamos aquí, que está aquí es el audio, es este botón de audio de aquí abajo. Eso es el jammer, que como está en grabar o en emitir, que lo he puesto ahora, pues suena. Pero si lo pongo en que simplemente está activo, no suena. No suena porque no emite jammer, ¿vale? Esto es como una... Con este jammer podemos hacernos un poquito la idea de qué avión nos está atacando. Claro, o SAM, ¿vale? Porque va a sonar un poquito acorde esa frecuencia. Va a ser difícil aprenderlo, ¿eh? Ya te digo yo.
pero yo casi prefiero quitarlo. Casi prefiero quitarlo, ¿vale? Luego, ¿qué estamos viendo aquí? Pues bueno, estamos viendo que tenemos en qué direcciones nos vienen los enemigos. ¿Veis que lo pauso? Pues me dice, pues tienes uno a la izquierda, otro adelante a la derecha. Bueno, pues a las 9, a las 6, a las 2. Tengo en todos los usos horarios casi, ¿vale? A las 12. Lo que pasa que, bueno, pues te lo va poniendo ahí, ¿vale? Para que lo veáis en el mapa, tengo pues un avión cada 45 grados. F15, F16, F18, Miras 2000, Mi 29, F1, Su-27, F14 y F15. Bueno, todos aviones que puede pilotar el humano, ¿vale? En todas las direcciones, cada 45 grados. Vale. Generalmente los aviones van a estar en la banda high, ¿vale? Así que vamos a apagar todas las bandas con clic izquierdo y veis que no aparece nada. Con clic derecho pongo normal, bueno, pues con clic izquierdo también se pone normal, veis que no hay nada. Si hago clic derecho, lo ponemos en el bypass, que básicamente es, me da igual cómo estén los otros botones, que yo ahora solo quiero atender a la banda baja, porque estoy haciendo el bypass, ¿vale? Hago clic izquierdo aquí, veis que no hay nada, está normal, lo quito, clic izquierdo, y veis que ahora me sale la nomenclatura de que tengo aviones, básicamente, y bueno, pues las señales, ¿no? Si yo le hago el bypass con clic derecho, veis que las líneas siempre en bypass van a ser líneas continuas, para que se vean un poco mejor, ¿vale? Y ya está. Y ahora en bypass, cuando yo tenga SAMs, le va a dar igual porque me va a hacer el bypass solo de los aviones, ¿vale? Vamos a poner unos cuantos SAMs. Bueno, aquí en principio, veis que cuando está aquí, bueno, pues aquí esta lectura, ahí, que se ve un poco como un trinete, pues avión. Y el piloto que tendrá, pues el piloto tiene ahí la AI, que se ve mucho mejor, ¿sabes? La cabina del piloto está mejor hecha, está un poco guarrea, ¿vale? Bueno, pues vamos a meter también SAMs para que veáis cosas. Estos SAMs en principio no me van a atacar, ¿vale? Aunque son enemigos aliados. Vamos a ver aquí que hemos puesto, pues unos Hawk. Esto creo que es un SA6, sí, SA6. Aquí delante en rojo. Bueno, lo mismo se empiezan a atacar entre ellos, que no había pensado yo en que haya aviones y SAMs a la vez. SA2. Aquí un SA3. Aquí un aliado, un Patriot. Esto es una SAM, que eso básicamente son 120. Esto es un SA-10, que este SA-10 no me dispara porque lo he puesto para que no me dispare. Y este SA-5 pues tampoco me dispara porque lo he puesto para que no me dispare. Pero seguramente va a disparar a mis colegas. Así que bueno, vamos a ver esto rápidamente. Vale, pues lo que os dais cuenta, ahora mismo me está diciendo, oye, que tienes SAMs en la banda low y en la banda mid. Oye, un SA-5 y un SA-10 de altura creo que son bastante high, ¿sabes? O sea, así que como veis esto no tiene nada que ver con las alturas. También es verdad que mi configuración, vamos a ver qué tengo para la configuración, tengo todos los botones activados, ¿vale? Pues quiero solo ver lo que esté, mira, también tengo banda high ahora. Quiero ver solo que esté en la banda high. Pues le hago el bypass en high y veis ahí que, bueno, pues tengo muchas cositas. Todos son líneas, ¿vale? En high. Tienes SAM high y el tal, ¿vale? Bueno, pues que tengo la banda mid, le hago el bypass y vemos que en mid solo tengo pues esas dos cosas. Que esto yo creo que es la AAA y a la izquierda pues no sé qué SAM tengo, pero el SAM, creo que es el Patriot, ¿vale? Pero cuidado que el Patriot tiene también varios radares, el SA-10 tiene varios radares, pues unos pueden estar en mid, otros en high, que son bandas, no son alturas, ¿vale? O sea, esto es un poco relativo. Y ahora pues el low fijaos pues que tengo algo para atrás, pues esa, no sé qué tengo a ese lado, pero ese es un SAM, ¿vale? Bueno, también le puedo poner el unknown, ¿vale? Acabo de poner el unknown, lo he pausado, espérate que había otra cosa unknown, vale, aquí. Y ves que el unknown tengo algo a las 6 y algo a las 9. Pues puede ser algún radar de los SAMs que, bueno, para este avión es unknown, por lo que sea, ¿vale? O incluso algún avión que vuele, o sea, que esto no es solo para los SAMs, ¿vale? Luego, hemos dicho que tengo una AAA por ahí. No, la AAA no, ahora mismo no está activada, ¿vale? Pero la AAA también tengo aquí un botón que es para apagar o encender. O sea, para detectarla, ¿no? Mira, hombre, está disparando, bueno, está disparando a alguien. El sonido de disparar, hemos dicho, ¿ves? Ese es el sonido de disparar, pero no me está disparando a mí. Ojo cabrito, ¿vale? Están disparando este misil que ha disparado el SA-6. Veis que está yendo hacia este F-18. Bueno, estas son cosas de la vida, ¿no? En DCS hay cosas que están muy bien hechas, esta es una de las cosas que está muy bien hecha, pero yo ahora mismo no sé por qué un SA-6 que está disparando hacia ese lado me está iluminando con energía de disparo, ¿vale? Si yo estuviese aquí detrás lo entiendo, pero bueno, no sé, eso vamos a dejarlo para otro vídeo. Pero ahí tenéis el sonido de, oye, lanzamiento de misil, con lo cual yo podría ir en navegación y veis que estando en navegación, incluso en el modo que le ponga yo, a no ser que lo pongan apagado, ¿vale? Pues aquí le pongo en cualquier modo, pues me salta el RUR, ¿vale? Pues
pues funciona, efectivamente funciona, ¿vale? Vamos a quitar los aviones aliados, que no nos están dando mucha ayuda, para nada. Quitar aviones azules. Y ahora pues el lanzamiento pues se ha quitado porque ya no hay nada que lanzar, ¿no? Recordar que en el test hemos visto unas líneas, puntos, rayas, y el lanzamiento. Pues esas líneas tienen significados. Yo lo tengo por aquí puesto para leeroslo. Os dejaré ahora mismo ahí en línea. Básicamente, una línea sólida es un SAM. Bueno, eso habría que verlo. Una línea punteada, punto espacio, o sea, puntos, es triple A. Dash, el símbolo de menos, pues una línea con menos, con guiones, es AI, es un interceptador aéreo. Luego, una triple A o interceptadores aéreos también, tienen punto, guión, ¿vale? Luego, algo que es un known, es una línea sólida, igual que el SAM, perfecto. Logic bypass, cuando hacemos el bypass ese de la banda, ¿no? Pues se convierte todo en líneas. Luego, la banda baja, el bit, los dibujitos son los puntitos. La banda media en bit son punto guión, y en high son guión, ¿vale? Los bits. Ya está, os lo pongo ahí porque lo pone, pero no sé, tampoco, al fin y al cabo, me es más útil la lectura esta de aquí y de aquí que otra cosa, ¿vale? El unknown es un botón que pulsas y sueltas, con lo cual ahí está el unknown. La triple A se puede dejar apagada y las bandas las puedo dejar apagadas y decir, vale, pues solo quiero saber la banda low, que sé que son los SAMs 6 y no sé qué, pues ya está. O la banda media o la banda alta. Esto es como se configura y como tal, ¿vale? Bueno, pues ya hemos visto, aquí tenemos los SAMs, que un poquito la línea debería ser como la potencia de emisión, que no significa que esté más cerca, no significa que esté más cerca. Y ahora vamos a meter vamos a quitar esos SAMs, quitamos los SAMs y vamos a poner aviones, un avión enemigo que nos va a disparar, ¿vale? Este avión enemigo es un Su-33 con misiles R-77, bueno, R-27 rango extendido, extended range, ¿vale? Está a unas 40-50 millas y veis que, bueno, no me está dando sonido. Aquí tengo los audios, ¿vale? Recordad, pongo los audios al tope, porque uno es el audio del 45 y el otro es el audio del 50. Y el audio del jammer, recordad que está aquí abajo, que aquí si hubiese puesto este sonido con todos los aviones, pues habríais visto que es un sonido, se vuelve un poco loco, ¿vale? A ver si luego le pongo los SAMs y veis un poquito que hay varios sonidos y no se me olvida. Quito el jammer para que no molestarle a él. Y bueno, va a tardar en dispararme, pero este supone que debería bloquearme primero. Y una vez que me bloqueara, pues después me dispararía, ¿no? Veis que más o menos la línea está llegando al segundo círculo. No siempre. Y se está acercando. ¿Vale? Pues ahí veis cómo rebota, ¿no? Y ahora mismo la distancia está como muy ya cerca. ¿Dónde tengo aquí yo para medir distancias? Que nunca me acuerdo del botón. ¿Vale? Está pues, a 30 millas, ¿vale? Con sus misiles me puede disparar hace tiempo, pero le he puesto que me dispare a la mitad, en el rango de no escape, ¿vale? Con lo cual yo estando en pausa activa es un poco raruno, entonces va a tardar un poco. ¿Ves? Ahí, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Tú ves que haya disparado un misil? Pues no, ¿verdad? ¿Tú ves que le falte un misil? Pues no, tiene los 4. Bueno, pues lo que os habíamos dicho, si aquí lo pongo yo en Missile Launch, el RR no pasa nada, ¿vale? Porque no me ha hecho un launch. Pero básicamente me ha bloqueado un radar. Ese es el sonido de blocaje en radar. Ya habéis escuchado el sonido antes de disparo, que lo podemos hacer con el test para que lo veáis aquí la diferencia. ¿Veis la diferencia, no? Y como me tiene bloquado, pues la línea es más larga. Ya está, simple y llanamente, ¿vale? Bueno, vamos a ver cuando me dispare si cambia el sonido, que estos misiles sí deberían tener alertación, ¿no? De que me está disparando, porque tienes que guiarlo y tal. Y ahí me ha disparado. ¿Y tú ves que esto haya cambiado a este sonido? Pues no. Y para que lo veamos más fácil, pues mira, si ahí está el misil, R27ER, lo que os había dicho. Y si está en modo navegación, pues tampoco pasa nada. Aquí como tengo un interceptador, pues sí, ¿no? Pero en modo lanzamiento misil, nada. Así que cuidado con esa configuración. Y bueno, pues habéis visto que
evidentemente me voy a disparar un misil. Ahora él se va a cruzar conmigo si no me dispara otro misil, si le da tiempo. Me va a disparar otro misil, evidentemente. Y vamos a ver la línea, pues cómo se mueve cuando se cruza conmigo, ¿no? Ahí me comí el segundo misil. No creo que me dispare un tercero. Ahí está el tío soltando bengalas, porque va al cruce. Y ahí va a hacer el cruce en breve. Fijaos que está ya a máxima cercanía. Y ya ves aquí, la línea. Y bueno, pues es un poco cheto que sepa que está detrás mía, pero bueno, cosas que pasan de la vida, ¿vale? Entonces ahora voy a poner SAMs que me pueden disparar, ¿vale? Voy a poner SAM letal, que es una triple A, que va a estar debajo mía, ¿vale? Esta triple A. Esto es un... ¿Qué es esto? Un SA-10. Ah, el SA-10 no tenía que haberse puesto aquí. Y el SA-5, ¿vale? El SA-5 no canta los lanzamientos. A ver, pero bueno. Bueno, pues aquí que tengo. Pues tengo a alguien que me ha bloqueado, que como no sé quién es, pues puedo hacer así, decir, ah, mira, es este, es el A. Pues puedo hacer así y también ver. Y aquí este pues nada, y este pues parece que tampoco, ¿no? Bueno, pues recordar que tengo triple A, tengo un avión y tengo Sam Slow en High. Vale, solo me está... Mira, ahí me ha disparado también esa 10. Vale, vamos a poner el jammer. Bueno, aquí no hay mucho música con el jammer, hay más música con... ¿Veis? Escuchan del jammer. Ahí lo escucháis. Vamos a ver ahora cuando venga otra vez el avión. Ahí está a punto de llegarnos el avión. Ahí viene, me lanza otro lanzamiento el SA-10. El SA-5 me ha disparado. Pero por ejemplo, con el SA-10 sí funciona la detección de blocaje. Pero el SA-5 no detecta que te bloca. No sé, llámame loco. ¿Ves? Y ahí la música de que me está... O sea, por eso digo, el cambio de músicas que te va a dar el jammer, ¿no? Bueno, pues vamos a quitar a ese avión. Quitamos al avión enemigo. Y realmente con los SAMs, pues bueno, ya el SA-10 que veis que me ha bloqueado ahí, que el SA-10 bloca en la banda alta, high, en medium no hay nada, pero aquí se da cuenta el low, el SA-10 también tiene algún tipo de radar porque veis que está detectando, ¿no? Pero bueno, lo que importa que bloquea y dispara es el de ahí. No creo que funcione para demostraros que el SA-5, bueno, si es que en el momento que no está en línea fija así, no está detectando que te está disparando, ¿no? Pero en teoría yo había configurado esto para poner el SA-10 ahí, perfecto, al menos para quitar el SA-10 me ha servido. Y ahí tenemos el SA-5, que el SA-5, fíjate, me ha disparado, ¿no? Oye, ¿y qué pasa con mi señal de que me has disparado? Oye, entonces claro, tú vas aquí con tu modo navegación, con que te alerte, con que haya misiles o aviones, te dispara un SA-5 y te lo comes, ¿sabes? Te lo comes. Bueno, en un non que tenemos, pues en un non veis que no tengo ninguna señal. La triple A, por lo mismo me está molestando, pues lo voy a apagar. ¿Veis? Y apago pues, la señal de triple A para quitarme cosas y solo dejarme SAMs, ¿no? Y la triple A, pues es que triple A y tengo un montón de cosas. Entonces, que habíamos dicho de la triple A, que eran puntitos, ¿no? Pues efectivamente, la triple A son puntitos. El SA es una línea recta. Y bueno, como no tengo ningún avión, se supone que los aviones pues son líneas. En vez de puntos son como puntos más largos, por líneas, ¿vale? Dashes. Bueno, esto es el tutorial, chicos. ¡Bomba! El, el sonido del jammer, pues no sé para qué lo quiero. Va a ser muy difícil aprenderte los sonidos. Claro, puedes combatir mucho contra un MiG-29 y te aprendes el sonido de MiG-29. Pero claro, lo mismo también te interesa saber el sonido del F-18 para decir eso qué es. Pues tú siempre vas a pensar en eso que es, ¿no? Aquí se me ha olvidado mirar, pero bueno, ahí tenemos pues la triple A, un SA-5, que este lectura de SA-5 no tenemos, ¿no? Tenemos 4, 2, 3, 6, 8. Bueno, pues por lo mismo el SA-5 no lo reconoce porque es un sistema más moderno que el F-14 a Early. Pues puede ser, ¿no? Que sea algo de eso. Pero bueno, pues que ahí veis la AAA, el SA-4, esto se ilumina, que no os lo he mostrado. Cuando tenéis un seguimiento de radar, que ahora mismo pues ya no puedo tener SA-10, pero se iluminaría y bueno, el piloto pues lo que le diga y aquí las luces que tenga y abajo pues es lo que tenga puesto, ¿no? Entonces claro, si yo aquí tengo puesto navegación,
pues aquí, vaya, él lleva el RLR. Yo pensé que esto iba a llevar navegación. Entonces el piloto elige su cosa en el modo, ¿vale? Entonces el piloto yo creo que tendrá que ir, pues no sé, yo iría con el RLR toda la vida, aunque no me sirve para mucho, ¿eh? No sé qué es, yo tengo la duda. Si al RLR le hubieses puesto aquí una flechita de, oye, vale, el norte está para arriba, pues esto se va cambiando la brújula, y le pones la flechita del waypoint al que tienes que ir, pues irías en el RLR toda la vida. Bueno, pues chicos, tutorial largo de narices para explicaros que funciona, pero y el SA-10, ¿por qué si lo coge si aquí no está? Y el SA-5 no. Pues no lo sé, chicos. No sé, o sea, yo creo que aquí este es un avión que no lo usa mucho, este modelo de la gente, pues es una RWR algo extraño y complicado. Entonces, pues los bugs de reportes son entre pocos y ninguno porque no se usa. Pero bueno, aquí está este primer vídeo que la gente puede saber cómo usar este sistema al fin, porque no había nada en internet. Yo lo he buscado para aprenderlo y al final pues me he cogido mi misión de siempre, me he puesto a hacer mis cosas de siempre y a probar y decir, ah, amigo, esto es para esto, loco. Y pa pumba, ¿vale? Esa 5 que me ha comido un misil. Así que bueno, chicos, como siempre digo, suscribiros, dale, suscribiros, siempre da, comentar, compartir, luego, ¿cómo disfruta? Chao, chao. Cuando subo al cielo soy el piloto. El viento me enseña y yo me siento invicto. Con los simuladores, doy más temor. Vuelo sin